¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un podcast más de esto que es El Mostacho. Y estamos de vuelta en un formato un poco más rápido. Los escuchamos y pues los podcasts de 30 minutos estaban siendo un poco largos. Y pues ahora van a ser de 15 minutos. Los invito a que se suscriban, ¿verdad? Al canal propiamente y que también se suscriban a las cuentas de Twitch, tanto de Kenneth como la mía. Aquí van a aparecer abajo y por ahí los estamos esperando. Estamos haciendo directos la gran mayoría de días, excepto jueves y sábados, y a las 9 de la noche Costa Rica. Por ahí nos vemos, gente. También tenemos los jueves en tu canal de Discord lo que serían noches de películas y nuestras redes sociales, en este caso mi Instagram y las redes sociales de Jeffrey el Loco Bigotes, tanto en Instagram y en Facebook y en Twitter. Todas van a estar en la descripción para que simplemente vayan en clip y puedan entrar. Así que los dejamos con el título de hoy, que es el crunch. Exacto, el crunch. Así es. Mucha gente se estará preguntando de qué trata el crunch como tal, ¿verdad? Y bueno, hay dos tipos de definiciones que se le puede dar a esta definición como tal. Sería la primera, que se trata de un estado anímico por parte de los trabajadores de los videojuegos en cualquier ámbito, ya sea una dirección de proyectos, una gerencia o un desarrollo como tal, un programador, un diseñador, un guionista de un videojuego que corre en el tiempo para entregar un producto, ¿verdad? Un objetivo, para cumplir un objetivo, una misión, una meta, un hito dentro de lo que sería el desarrollo del proyecto como tal. Los proyectos pasan por varias fases. Hay una fase creativa, hay una fase de desarrollo, hay una fase de prueba, hay una fase de entrega y ya de lanzamiento al mercado con su respectiva publicidad y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se corre con el tiempo, no se cumplen las metas, se van atrasando en el tiempo de la entrega del proyecto y al final hacen unos ejercicios que se llaman inmersiones. Estas inmersiones son focus de trabajo de un equipo o de todo el equipo que compone el proyecto como tal, donde incluso a veces se van a vivir a una casa para no salir de ahí, pasar de la habitación al comedor, del comedor a la estación de trabajo, vuelven a comer, vuelven a trabajar, vuelven a comer, vuelven a trabajar y acumulan entre 80 y 100 horas semanales de trabajo, lo cual pues obviamente repercute en daño psicológico y daño físico. Incluso sacrifican el sueño por estar trabajando en los proyectos. Como bien es cierto, todos sabemos que cada videojuego cuando sale pues tiene una fecha de salida, ¿verdad? Incluso los jugadores pues obviamente esperan el videojuego, la fecha en que lo dan. Últimamente vemos que muchos de estos juegos están presentando retrasos o retrasan los juegos, y básicamente es para tratar de evitar este tipo de actitud como lo que es el crunch. Como que les decía, el crunch es la recarga de trabajo sobre una persona que haga X o Y cosa, ¿verdad? Y que necesitan ponerle para terminar con el proyecto a tiempo. Correcto. La parte psicológica tiene que ver con una acumulación de estrés enorme. Emocionalmente, las personas entran en un estado muy inestable, donde en varias entrevistas de me quedó muy claro dos jefes de proyecto, que ellos cuando les indican qué tal, si vale la pena todo lo que se sacrificó por el desarrollo del videojuego como tal, una de ellas pues sale con la respuesta clásica de mi familia me apoya, saben que mi trabajo es así, que es muy desgastante, bla, bla, bla. Y la otra que le toca contestar, ella se pone a llorar, se quiebra emocionalmente y dice, prefiero no hablar de eso. Aparentemente, según parte de la investigación que realicé, fue que durante el proceso fue tal el desapego, la desunión que ella tuvo con su familia, que pasó por un proceso de divorcio. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que para cada uno de nosotros nuestra familia no tiene precio.
y estar cerca de, en este caso, las personas que tengan hijos, ver su desarrollo, ver cómo crecen, compartir con ellos fines de semana, sus primeras palabras, su primer ida a la escuela, exámenes, qué sé yo, lo que sería la vida de una guía, un maestro de vida, como son en este caso los papás de los hijos, y todo lo que eso significa emocionalmente, ¿verdad? Esos pequeños logros, esos pequeños triunfos, de ese acompañamiento. Ahora bien, cuando ella se quiebra y dice que no quiere hablar de eso, se le nota literalmente en estado de crunch o quebra totalmente emocionalmente hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que esta práctica es cada vez más común en la industria. Es increíble, pero incluso hay una asociación que evita este trabajo forzado o coaccionado. ¿Por qué forzado o coaccionado? Bueno, porque muchas veces, incluso cumpliendo el objetivo de entregar el trabajo en la fecha establecida, después de meses de trabajar 100 horas semanales, de igual manera siguen siendo despedidos. No continúan en el proyecto o no continúan para la siguiente entrega. O incluso personas que han pasado por estos estados deciden renunciar y no participar más en la entrega de las siguientes partes de la saga porque no quieren pasar por tantos meses en estado de crunch, en ese estado de aceleración, donde incluso algunos de los desarrolladores, para poder rendir en su nivel de trabajo, consumen drogas, ya sea lícitas o ilícitas, bebidas energizantes, sufren de nerviosismo, de problemas de insomnio, porque no solamente es la parte psicológica, que significa trabajar con un alto estrés por un tiempo muy prolongado, sino también lo que lleva físicamente. Una de las entrevistas que vi indica el desarrollador que durante meses después de la entrega del proyecto como tal, después de haber hecho una inmersión de 18 semanas en una casa trabajando y durmiendo y comiendo, solo eso hacían, entonces él sufre de un síndrome que se llama el síndrome del tenista. El síndrome del tenista es un dolor en la articulación del codo derecho, que es en la mano que él manejaba el mouse, de estar tantas y tantas horas en esa posición. El desgaste muscular y articular que tuvo le provocó ese síndrome. Entonces él decía que no podía ni siquiera dormir semanas y meses después de la entrega del proyecto por este dolor. No perdió la movilidad del brazo, se le prensaron los nervios de la muñeca por un síndrome de túnel carpal, pasó por una etapa incluso de rehabilitación después de eso, y él decía, no vale la pena. Honestamente, no vale la pena sacrificar la familia, mi salud y mi estado psicológico y emocional por la entrega de un proyecto para el cual igual, después de entregar, no seguí. Kenneth, ¿crees que el crunch o este tipo de abuso laboral se deba a la falta de especialistas en el tema o al presupuesto que tiene en este caso, el proyecto? Me parece que principalmente es planificación. ¿Por qué? Porque evidentemente, así como lo hablamos en el podcast anterior de las microtransacciones, que si no lo han visto, los invito a que lo escuchen, sabemos y entendemos que las compañías quieren sacar su máximo rendimiento a su inversión. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de negocios, una compañía invierte una cantidad de dinero en el desarrollo de un proyecto y espera una retribución, obviamente. Si una compañía, llámese Rockstar, llámese Ubisoft, llámese Naughty Dog o como sea que se llame, agarra un grupo de personas X, lo exprime a más no poder en un periodo corto de tiempo, va a ser también corto el periodo de tiempo sobre el cual debe realizar una inversión. Menos salarios, menos alquileres, menos alquiler de equipo. Entonces, obviamente, si lo vemos desde un punto de vista de negocios, el crunch es sumamente rentable. ¿Para quién no es rentable? Para las personas que tienen que estar ahí trabajando. Entonces, es una compensación. Si a vos te dicen, bueno, te damos 2 años para desarrollar un videojuego que se puede lograr en año y medio, entonces tenés medio año como de colchón, de
de por si pasa algo, para no andar corriendo todo el tiempo. Obviamente esto es menos rentable, es claro que es menos rentable, pero también las consecuencias de todo este tipo de presión laboral lo sufren las personas que desarrollan el videojuego, que al fin y al cabo no son las personas que se llevan las utilidades. En una de las entrevistas que escuché, que me llamó poderosamente la atención, me indican que estas horas extra, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Estas horas extra no son pagadas, no son remuneradas, sino que ellos les dicen, le vamos a pagar $25,000 por estos objetivos dentro del proyecto. Si los cumplen en un mes, pues listo, ¿verdad? Pero si se están atrasando con la entrega y deben trabajar esas 100 horas durante las últimas 3 semanas para cumplir, les pagan exactamente lo mismo. O si en una etapa de prueba da errores y tienen que volver a empezar desde cero, les pagan exactamente lo mismo porque se les paga por objetivos. Obviamente es una matráfula perfecta para provocar un abuso sobre la persona que labora. Es una estrategia propiamente de la empresa para relacionar eso. ¿Podrías considerar entonces que es una estrategia también de las empresas el hecho de hacer a propósito este tipo digamos, de cosas para dejar a los trabajadores en estos largos tiempos tiempos de trabajo? Claro que sí, porque como le digo, al fin y al cabo todo lo mueve el dinero. Absolutamente todo. Entonces, si para la empresa es más rentable, es más común que se haga esta práctica. De hecho, muchos guionistas, desarrolladores, ingenieros, personas que se dedican en esta industria de los videojuegos han tenido que pronunciarse en contra, no solamente del crunch como tal, sino de la cultura en ciertas empresas de utilizar esto como un método común para lograr los objetivos que se plantean durante el desarrollo de uno o varios videojuegos. Ya llega a ser parte de la cultura organizacional de la compañía. Igual que también hay que tener en cuenta que muchos de estos juegos que incluso salieron no llegan a las ventas esperadas. Es correcto, no llegan a las ventas esperadas. Esto también repercute tanto en la reputación y tanto en el presupuesto que van a tener para futuras entregas. Dado caso de que salga una futura, porque muchos ni siquiera tienen después de una mala venta. Correcto. O pasa muchas veces que, por ejemplo, Uncharted, la primera entrega, es un boom, a todo el mundo le encanta el juego, pero resulta que por dentro del desarrollo del videojuego hubo una práctica de crunch. No lo estoy asegurando, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para la segunda entrega no es el mismo equipo, no es la misma filosofía, quizá no se cumplen los plazos, la asociación que está en contra del crunch se pronuncia, ejerce presión sobre la empresa, entonces sale una segunda saga que no viene con la misma ideología, no viene con la misma programación, la misma calidad de los gráficos, ¿verdad? No viene con un guión tan trabajado como sí fue el de la primera, o pasa con Grand Theft Auto, que hicimos un especial sobre los videojuegos y sobre las próximas entregas, donde básicamente un videojuego es la remasterización del anterior y no le cambian básicamente nada. Hay mucha tela que cortar detrás de un fracaso como estos que les estoy mencionando, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasó dentro del equipo, qué pasó dentro de la compañía, cuál es su presupuesto, de qué manera sí se desarrolló o se dejó de hacer algo que eventualmente provocó el éxito de la entrega anterior. ¿Crees que esto se pueda evitar? Yo creo que todo se resume a la palabra planificación. Una correcta planificación, no correr con las entregas, llevar el paso a paso, incluso de repente esta cultura de agarrar y exprimir a sus colaboradores, a sus desarrolladores, por generar más utilidades, quizá tenga que cambiar un poco. Quizá haya que extender los plazos, haya que pagar de otra forma a los desarrolladores,
pero al fin y al cabo todo se puede entender dentro de un solo concepto que es planificación. Yo considero que nosotros también como usuarios deberíamos de entender también este tipo de situaciones. Por ejemplo, muchas veces, Kenneth, hay juegos que están a punto de salir y que de repente, por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Ajá, el Halo Infinite que va a salir ahorita fue retrasado. A la hora de ser retrasado, muchos de los fans empezaron a hacer la crítica de por qué retrasaban el juego, de X, de Y, ¿verdad? O sea, empezaron a reclamar. Y siento que nosotros como fans también tenemos que ver el punto de que si el juego lo están retrasando, puede ser incluso por muchas de estas cosas. Tal vez no les está dando para brindarnos un buen producto en el momento, o tal vez tienen a los trabajadores con esta recarga de trabajo increíble y no les va a dar chance de terminar. Tal vez tuvieron que volverse a rehacer algo porque asumieron que eso iba a estar mal. Además, tengamos en cuenta que era un juego de nueva generación, de una nueva consola que viene. Entonces siento que nosotros también como espectadores deberíamos de entender que cuando un juego se retrasa es porque nos quieren brindar un mejor producto y que muchas veces todo esto está detrás de ese retraso, y muchas veces la gran mayoría de personas no se fija en este tipo de cosas. Correcto. Incluso te lo voy a llevar más allá. ¿Qué pasa si nosotros como usuarios nos casáramos también de pronto con la cultura de las empresas de los videojuegos que nosotros consumimos? Es decir, si alguna de las empresas de un videojuego que nosotros nos gusta mucho comienza o se ve envuelta en demandas por abuso laboral, por exceso de crunch, o que el crunch es parte de su cultura organizacional, lo más preocupante es que muchos de los directores piensan que esto es necesario y que esta es la forma correcta de llevar el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Entonces, si nosotros como usuarios nos aseguramos, ejercemos presión, ya sea a través de redes sociales, compartimos todas estas noticias, defendiendo a las personas que al fin y al cabo son las personas que nos dan a nosotros los videojuegos, la persona que se sienta a desarrollar ahí, no solamente quien pone la inversión es la persona que nos trae el videojuego, sino que cada una de esas cosas, de esos pequeños detalles que nosotros disfrutamos en los videojuegos, fueron hechos, programados, diseñados, argumentados, dirigidos por una persona. Esa persona es la que compone la fuerza que nos da a nosotros todas las horas y horas y horas de diversión de estos videojuegos. Gente, cuéntenos en los comentarios qué piensan acerca de esto que es el crunch. ¿Sabían o no sabían que existía? ¿Qué opinan acerca de las repercusiones que está teniendo sobre la gente? Y por ahí los vamos a estar leyendo y los vamos a estar ahí respondiendo a todos los comentarios que nos aparezcan por ahí. De mi parte, yo soy Jeffrey y mi compañero Kenneth Fernández. Y esto fue El Mostacho. Muchas gracias. Nos vemos.